Reconóceme computadora, reconóceme, soy yo. Tranquilos, que no panda el cúnico, el video comenzará dentro de breve. Dentro de poco. O en breves momentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al video del día de hoy. Mi nombre es Ernesto Jiménez, soy un fotógrafo peruano que vive y trabaja en la ciudad de Miami. Y esta semana se me ocurrió como idea hacer un video tutorial sobre algunos trucos y técnicas que yo aplico a la hora de editar o revelar fotos en Lightroom. Pero claro, al toque pensé, bueno, vamos a hacer un video de trucos y técnicas, pero no tengo un video básico, general, sobre cómo se utiliza Lightroom. Y es importante porque las herramientas o los deslizadores que vas a encontrar dentro de Lightroom son las mismas herramientas, deslizadores o valores que vas a encontrar en cualquier software de revelado o edición. Así que decidí hacer este video, un video genérico, un video básico, para que la gente pueda aproximarse a entrar a editar o a revelar en Lightroom. Así que sin más palabras, antes de que me ponga a inventar cosas, vamos directamente al programa. Tenemos esta imagen en Lightroom y tenemos los valores al lado derecho. Si no te aparecen los valores es porque tienes que cambiar acá arriba de biblioteca a mapa, a lo que sea. Ahora, es importante que sepan que esto que vamos a hacer en Lightroom Classic es lo mismo que pueden hacer en Lightroom CC si es que tienen la otra versión, o en el Lightroom de su celular. Los valores son los mismos. Tenemos esta imagen y antes de comenzar a revelarla o editarla, tenemos que ver y reconocer qué le falta y qué le sobra a la foto. Porque editar o revelar una imagen no se trata de mover valores y mover manejadores hasta por suerte llegar a una foto que nos guste. Tenemos que saber qué hace cada uno de los valores que vamos a mover y tenemos que poder identificar qué está bien y qué está mal o qué le falta a nuestra foto que podamos resolver en edición. En mi caso tenemos esta catarata en Escocia y como ustedes pueden ver hay zonas que están muy oscuras y hay zonas que están muy claras. La foto la tomé así a propósito para poder en edición rescatar la parte oscura y rescatar la parte clara. Y eso es importante, hay mucha gente que dice o piensa que la edición fotográfica es trampa, no se debe hacer, no es parte de la fotografía. En realidad hay momentos en los que la luz no se presta como para poder capturar toda la imagen de manera clara con un solo clic. Hay momentos en los que necesitamos sí o sí tomar una foto para poder después revelarla o editarla, como en este caso. Si ustedes se dan cuenta, la catarata está bastante iluminada. Es más, algunas zonas hasta se está pasando de iluminación y algunas partes de afuera están oscuras. Si yo aclaraba o exponía la foto un poco más para poder ver las zonas oscuras, iba a perder la información de la catarata. Y si yo hacía que la foto sea mucho más oscura para poder ver mejor la catarata, iba a perder la información en estas zonas oscuras de los costados. Entonces es importante que sepan que el proceso de revelado o el proceso de edición es justamente para estos casos, para poder rescatar la información que está en el archivo, pero que a la hora de capturar en un solo clic hubiese sido imposible. Vamos ahora sí a ver las herramientas. Hoy únicamente vamos a trabajar la parte básica de las herramientas, que es la parte de arriba. Todo lo demás viene después, pero con esto de aquí, con esta parte de arriba, ustedes ya pueden revelar o retocar cualquier foto. Vamos a la parte de tono. Exposición. El mismo nombre lo dice. Tiene que ver con la exposición o la iluminación o la luz de la foto. Si yo levanto la exposición de la foto, estoy aclarando toda la imagen. Y si yo bajo la exposición de la foto, estoy oscureciendo toda la imagen. Entonces, yo podría decir, para recuperar las zonas oscuras, que las estoy reconociendo, podría levantar la exposición de la foto y genial, las puedo ver un poco mejor, pero pierdo la catarata que se vuelve totalmente blanca o sobreexpuesta. O podría bajar esto para poder recuperar un poco mejor la catarata, pero ahí sí pierdo las zonas de los costados. Básicamente eso, exposición es para poder aclarar u oscurecer tu imagen de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Vamos ahora a la zona de iluminaciones. Salteamos contraste por el momento. ¿Qué significa iluminaciones o altas luces en algunos programas de edición? Esto significa que ustedes van a levantar o bajar la exposición únicamente de las zonas de iluminación o de altas luces de su imagen. En este caso yo lo puedo reconocer clarísimo. Esta zona, la del agua que está reflejando la luz, es la zona de iluminación o de altas luces de mi foto. Si yo lo bajo, voy a básicamente trabajar la exposición de esa parte de la imagen y si yo la subo, básicamente voy a trabajar esa zona de ahí. Esto es importante porque a diferencia de exposición, que cambia la luz de toda la foto, iluminaciones
cambiando únicamente la iluminación o exposición de las zonas de altas luces. Sombras hace exactamente lo mismo. En vez de mover la exposición de toda la foto, Sombras levanta únicamente la exposición de las zonas de sombras. O la puede bajar también dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. ¿Listo? Entonces vamos reconociendo que con exposición muevo todo, pero con iluminaciones muevo únicamente las zonas de más luz y con sombras muevo únicamente las partes de menos luz. O sea, estoy como que dividiendo exposición en dos partes, en altas luces o en sombras, si es que no quiero mover la iluminación general de la imagen. Ahora sí, vamos a ver qué significa contraste. Y contraste es algo que mucha gente confunde con saturación y son dos cosas totalmente diferentes. Con saturación lo que yo hago es yo incremento o disminuyo la fuerza de los colores. Si me voy con saturación hasta el límite, ustedes verán que todos los colores se están volviendo mucho más fuertes. Y si yo retiro toda la saturación, termino con una imagen en escala de grises o blanco y negro porque no hay nada saturado y todos los colores desaparecieron. Contraste lo que hace es levanta o disminuye la intensidad de los blancos y los negros, los tonos blancos y los negros de la imagen. Si yo levanto el contraste, los negros se vuelven mucho más intensos y los blancos se vuelven mucho más intensos. Y si yo disminuyo el contraste, los blancos y los negros pierden intensidad, por eso se vuelven un poco más grises. Como se habrán dado cuenta, esta imagen se volvió un poco más gris de lo que originalmente era, ¿no es cierto? Ahora, esto confunde a la gente porque a la hora de levantar o disminuir el contraste, también estamos viendo un ligero cambio de color en la zona de los colores. Y entonces dicen, bueno, entonces hace lo mismo que saturación. Sin embargo, lo que está pasando con contraste es que a raíz de aumentar la intensidad de los negros, hay zonas negras que están en las partes de color, entonces se aumenta la intensidad del negro en esa zona de color y parece como que tuviésemos un poco más de color, o disminuyendo el contraste, parece que tuviéramos menos color en esas zonas. Pero no estamos trabajando el color directamente, estamos manejando los tonos, que vendrían a ser los blancos y los negros. ¿Listo? Ahora, hay un problema con contraste. Si yo digo quiero una imagen más contrastada, en este caso por ejemplo con negros más intensos y blancos más intensos, yo levanto el contraste y efectivamente logré los negros más intensos, pero al intensificar los blancos estoy un poco dándole mucha fuerza a esta zona que de repente yo no quisiera hacerlo así. Entonces, al igual que con exposición, yo cambio la iluminación de toda la foto y con iluminaciones solamente la exposición de las zonas iluminadas y con sombras solo la exposición de las sombras, contraste también lo podría de alguna manera dividir yo en blancos y negros. Y al subir la intensidad de los negros, al bajar la intensidad de los negros, estoy contrastando únicamente las zonas que tienen mayores tonos negros, y al hacer lo mismo con los blancos, estoy manejando el contraste únicamente en las zonas de blancos. Nuevamente, así como exposición podríamos repartirlo en iluminaciones para solamente tocar las zonas de altas luces y sombras para únicamente tocar las zonas más oscuras, el contraste lo podemos dividir en blancos y negros, cambiando únicamente la intensidad del negro en las zonas más oscuras y la intensidad del blanco en general en la imagen. Es así de simple. Es como manejar el contraste, pero partido en dos. ¿Por qué? Porque de repente, al levantar el contraste de mi imagen, estoy obteniendo un resultado no deseado en algunas zonas, pero sí en otras que yo quería mantener. Entonces, en vez de hacerlo únicamente aquí, Lightroom me da la opción de manejar el contraste de manera separada, moviendo únicamente los tonos negros o únicamente los tonos blancos. Así de fácil, así de sencillo. Luego tenemos la parte de presencia, que es textura, claridad y borrar neblina. Lo que tienen que entender es que lo único que van a hacer con presencia ustedes es manejar los detalles de la foto. Ahora, es importante que sepamos o entendamos que le podemos dar más detalle a la foto, pero eso no significa que tenemos una mejor foto. Existe una tendencia hoy en día en pensar que una mejor foto es una foto con más detalle. El resultado final o lo que ustedes tienen que saber es que si la foto es mala y ustedes levantan los detalles, lo único que van a hacer es le van a dar más detalle a una foto que de por sí ya era mala.
Porque para que una foto sea buena no basta únicamente con que la imagen tenga detalle. La foto tiene que decirte algo, tiene que estar bien encuadrada, tiene que estar bien expuesta, la foto tiene que hablar. De hecho, el mejor ejemplo que podemos encontrar de esto es en la época análoga, las fotos eran buenas y no necesariamente tenían tanto detalle o no había tanto procesado para poder levantarle el detalle en postproducción como lo podemos hacer ahora. Hay que ser muy responsables con el detalle porque hay mucha gente que cuando recién comienza a editar sus fotos levanta los detalles generales de la imagen pensando que está haciendo que su foto se vea mejor y en realidad la está destruyendo. Ahora, tenemos 3 pasos para poder levantar los detalles. Tenemos la textura, ¿listo? Tenemos la claridad y tenemos la neblina. ¿Cómo diferenciamos los 3? La manera más sencilla y básica de poder diferenciarlo es pensar cuando estamos dibujando. Si dibujamos con un lápiz de punta muy fina, los detalles de lo que estemos dibujando van a ser muy finos. Si dibujamos con un lápiz de punta un poco más gruesa, los detalles o los bordes de lo que estamos dibujando van a ser más gruesos. Y si utilizamos un lápiz incluso mucho más grueso, entonces los detalles van a ser más gruesos. Al final los detalles son básicamente el contraste que se da al borde de cada una de las cosas que tenemos en nuestra imagen. Si nos enfocamos en mi mano, ustedes pueden reconocer la presencia de mi mano porque hay una especie de silueta dibujada, que no está dibujada, con un cierto lápiz de la realidad o de la existencia, ¿no? Para que ustedes puedan ver que aquí hay una mano y detrás de la mano estoy yo. Si yo utilizo un lápiz más grueso, entonces ustedes van a ver un detalle diferente y con un lápiz aún más grueso, cada uno de los detalles se van a ver más gruesos. Lo mismo pasa aquí. Con textura, me voy a acercar para que lo puedan ver, estamos utilizando un lápiz muy delgado para levantar los detalles más finos de la imagen. Veamos aquí el antes y el después y ustedes pueden ver cómo he levantado los detalles o disminuido los detalles con el lápiz delgado que vendría a ser la textura. Con claridad tengo un lápiz un poco más grueso con el que levanto los detalles un poco más gruesos. ¿Listo? Y con borrar neblina manejo detalles mucho más gruesos. Esto lo van a ver a la hora que podamos revelar la foto en general, pero lo que me interesa que sepan es que textura maneja los detalles más pequeños, casi a nivel píxel, claridad los detalles un poco medios a nivel conjunto de píxeles y borrar neblina son detalles mucho más gruesos. Ahora llegamos a esta parte de color, que es la última parte de la ventana básica de Lightroom, y tenemos intensidad. Y notamos que si levantamos la intensidad o disminuimos la intensidad, también estamos manejando los colores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre intensidad y saturación? Eso es fácil de explicar. Saturación maneja la fuerza de todos los colores en toda la imagen de igual manera. Mientras que intensidad lo que hace es determina cuáles son los colores más fuertes en mi foto, cuáles son los colores que tienen menos presencia, y lo que intensidad hace cuando yo la levanto es primero equipara la fuerza de los colores para que todos los colores estén más o menos al mismo nivel y de ahí en adelante ya todos los colores suben juntos. ¿Listo? En saturación, si yo tengo un rojo fuerte y un azul no tan fuerte y yo levanto la saturación, se levanta la saturación de toda la imagen al mismo tiempo. En intensidad, si tengo un rojo fuerte y un azul no tan fuerte y yo levanto la intensidad, primero se levanta la intensidad del azul hasta que llega a la fuerza del rojo y ahí suben todos los colores en conjunto. Esa es básicamente la teoría. Ahora, habiendo explicado yo toda la parte básica... me falta la parte de balance en blanco. Balance en blanco tiene que ver básicamente con decirle a mi imagen, en estas condiciones de luz, qué es blanco y poder, en base a eso, manejar colores más neutrales o naturales. Piénsenlo así. ¿Alguna vez han estado en la calle, de noche, probablemente abajo de un farol o una luz, y han tomado una foto y han visto que su foto es bastante anaranjada? O cuando están dentro de sus casas, toman una foto en la sala de alguien y a veces la foto sale bastante anaranjada, por más que ustedes lo ven todo normal, lo que pasa en ese momento es que su cámara no entiende en qué condiciones de luz se encuentran ustedes y el foco de luz del farol o de su sala tiende a ser bastante cálido o bastante anaranjado, por darle un color. Con balance en blanco yo puedo corregir esa tonalidad de la luz para poder llevar mi imagen a un tono más natural o más neutro. Veamos a nuestra foto aquí.
En este caso no tengo un problema de balance en blanco porque el balance en blanco lo hice yo de manera manual en la cámara a la hora de tomar la foto. Y eso se nota porque el hielo está bastante blanco. ¿Listo? Si yo no hubiese manejado el balance en blanco, yo podría tener una foto quizá un poco más anaranjada. Y el hielo o el agua toma una tonalidad más clara. O podría haber tenido una foto un poco más tirada a lo azul. Y el hielo y el agua, que deberían ser blancos, se ven más azules. Entonces, con balance en blanco lo que yo hago es corrijo la iluminación de mi escena de tal manera que el blanco es el tono de blanco en temas de color que debería ser. En mi caso, el balance en blanco ya estaba hecho. Pero, si quiero asegurarme o quiero probar algo diferente, lo que yo hago es, busco una zona blanca como esta, agarro el gotero y le digo al programa, identifica esto como blanco y cambia el balance en blanco de tal manera que toda mi imagen se refiera a eso como blanco neutral. Le doy y tengo esta imagen aquí. A mí me parece que la imagen está un poco cálida y que si bien es cierto esto llegó a estar blanco, no me gusta cómo afecta el resto de la escena. Entonces yo voy a dejarlo esto básicamente como estaba, o lo voy a levantar un poquito nomás y lo tenemos ahí. Ahora sí, comencemos a editar o revelar esta foto para que ustedes vean cómo es que el programa puede ayudarme a impulsar una foto que ya de por sí estaba bien tomada, pero que por condiciones de luz no podía ser tomada como para poder sacar toda la información de la imagen. Tenemos esta foto aquí, ¿listo? Yo voy a levantar la exposición de la imagen un poquito porque quiero recuperar un poco estas zonas, pero con mucho cuidado de no levantarla tanto como para poder perder esto de aquí. Levanto la imagen y listo. Ahí nomás la voy a dejar porque ya comienzo a ver que por aquí estoy perdiendo información. Con la pestaña, con el manejador de iluminaciones voy a disminuir la iluminación de esto de aquí. Al punto que puedo ver nuevamente el agua como debería ser. Y con las sombras voy a levantar las sombras de los costados. Ahí estoy más o menos con una imagen mejor expuesta. Ahora, la imagen está bastante plana porque yo he levantado muchísimo las sombras y he bajado bastante las iluminaciones. Por ende, he levantado la luz en lo que estaba oscuro y he bajado la luz en lo que estaba claro. Lo que he hecho es, he vuelto todo un poco más gris. No hay problema porque lo que voy a hacer ahora es, con contraste, voy a aumentar la intensidad de los negros y de los blancos. Ahora, recordemos que al aumentar la intensidad de los negros y los blancos, estoy cambiando la tonalidad del negro y el blanco, más no la exposición o la luz del negro y el blanco. Vamos aquí a levantar un poco el contraste. Yo creo que en 35 está bien. Listo. Por aquí esto se ha vuelto un poco muy intenso. Como es blanco, voy a disminuir el blanco. ¿Ven cómo cambia? Miren. Voy a disminuir el blanco. Listo. Y el negro lo voy a dejar como está. Siento que mi foto, luego de haber hecho estos cambios, igual está un poquito subexpuesta y que yo podría levantar la iluminación general de la foto sin necesariamente perder esto porque todavía tengo espacio en iluminaciones para recuperar esta zona de iluminación. Así que vamos, levantamos la exposición de la foto, exageremos un poco hasta aquí y con iluminaciones tratamos de recuperar la catarata y con blancos tratamos de disminuir eso por ahí. Ahora tengo una foto quizá un poco mejor expuesta. Antes de irme a la parte de detalles, que fue lo siguiente que explicamos, voy a aumentar la intensidad de toda la foto. Listo. Y un poquito la saturación. Por ahí. Ahora, viene el tema. Yo quiero levantar la textura de esto, probablemente sí. ¿Qué tipo de textura quiero levantar? ¿La textura más delgada? ¿La textura intermedia o la textura más gruesa? Con textura me estoy refiriendo a detalles. En mi caso yo casi no utilizo textura y yo utilizo más claridad y borrar neblina, o sea los detalles medios y los detalles gruesos. Así que vamos a levantar la claridad. No tanto. 20 por ahí. Y borrar neblina un poquito más. Y ahora tengo una foto un poco más correcta o un poco más parecida a lo que yo en ese momento veía estando en este lugar. Yo puedo tratar de levantar un poquito más la iluminación. Listo, ahí estoy comenzando a perder un poco los detalles en esta parte del agua.
Puedo tratar de disminuir eso a ver si lo recupero. Y por ahí ya estamos llegando más o menos a la foto, que es un poco más parecido a lo que yo haría como una edición general de esta imagen. Ahora, es cierto, yo no dejaría la foto ahí, pasaría a las demás herramientas e incluso utilizaría las herramientas de máscaras, pero como tutorial básico para que ustedes entiendan cuáles son las herramientas principales de Lightroom y que van a encontrar en otros programas de edición, esto es básicamente lo que yo haría y podemos comparar aquí la imagen con la que comencé y la imagen con la que he terminado. Toda esta información estaba en este archivo. Yo no lo pude sacar así a la hora de tomar porque es prácticamente imposible. La cámara no ve lo que tus ojos ven, pero lo pude recuperar con el software de edición. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Si les gustó, denle like, compártanlo con la gente que crean que pueda estar interesada en este tipo de temas. Y conmigo hasta el próximo video en el que probablemente hagamos otro tutorial o alguna cosa diferente referida a la fotografía o a lo que se me vaya a ocurrir por ahí. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.